permite encontrarnos una mañana más y disfrutar de su palabra. Espero que así sea y vaya viviendo usted en su corazón no solo el tiempo en las Escrituras, el tiempo que se puede compartir entre los santos y disfrutar de Cristo es deleitoso y grato para el alma, hace bien al alma. Gracias a Dios por eso, porque la comunión con los santos también, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a continuar con lo que estamos hablando acerca de la santificación. Hoy, desde la mañana otra vez, la parte pasiva, de la cual, como siempre les digo y recordamos, esto nos tiene que llevar a despojarnos de la idea y el pensamiento de que esto lo generamos nosotros. De alguna manera la santidad, la perfección en la santidad la vamos de alguna forma sosteniendo nosotros, o lo que podemos hacer, nuestras fuerzas o algo por el estilo, y eso es ajeno a lo que nos comparte el Evangelio. ¿Por qué? Porque de una vez y para siempre, así como la justificación también la da de nuestro Señor Jesucristo, de una vez y para siempre Él ha dado esa santidad, en Él somos santos delante del Padre. Entonces, ¿por qué? Porque se nos compartió hoy a la mañana, ¿no? Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si dependiera de nuestra santidad, por lo que nosotros podemos hacer, sería una pobreza y una angustia total para cada uno de nosotros. Lamentablemente, no, creo que Nacho decía, no sé si minutos, pero yo no me atrevo a decir que al momento seríamos consumidos, porque no hay ningún tipo de garantía en nosotros para decir que podemos permanecer en santidad por lo que hagamos. Entonces, todo se debe a la obra de nuestro Señor Jesucristo, solo por Él, y gracias al Padre por su Hijo, que nos lo ha dado para poder vivir así y no estar con esa ansiosa inquietud de ver bueno, ¿qué hago para permanecer santo? Sino dar gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Así que hoy, mis hermanos, vamos a ver santificados en Cristo, ¿sí? Hay tres pasajes por los cuales vamos a mirar acerca de esto, de esta obra de nuestro Señor en su iglesia, y cómo la ve Dios a cada iglesia, a cada lugar. Y digo cada iglesia no como hablando de las iglesias en locales, en cada uno de los lugares donde invocan el nombre de Cristo. Pero vamos a ver cómo Dios mira a su iglesia en general y cómo tampoco cambia la mirada cuando va en diferentes lugares, porque el Dios es uno solo, el Señor es uno solo, y así también su iglesia. Así que vamos a ver los pasajes, 1 Corintios 1, del 1 al 3, por ejemplo, es el principio de la epístola, y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Judas, ¿sí? Versículos 1 y 2, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Como les decía al principio, santificados en Cristo, así es como el Padre lo ve, así es como Dios los ha llamado y lo ha hecho posible por su Hijo. Así que oremos al Señor que nos acompañe en este tiempo. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos que tomemos tu palabra y a la vez también que das el entendimiento a tu iglesia, a tus hijos, para ver en ella cómo tú ves las cosas, cómo ves a tu iglesia, cómo es que has hecho todas estas cosas en las cuales dan paz al alma, porque no depende de nosotros, de nuestro comportamiento, sea malo o sea bueno, Señor, sino que es por Cristo. Gracias, Señor, por Él, porque ha hecho las cosas delante de ti o ha vivido a la perfección, como hemos visto días atrás, ofreciéndose en olor fragante, que en esa ofrenda acepta delante tuyo, y por Él hoy estamos en pie, por Él hoy nos acercamos, y como se nos decía, Señor, anoche, te podemos llamar Padre, Papá,
Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, acompáñanos tanto a los que escuchan como en este tiempo que me toca compartir a mí. Señor, acompáñanos, te lo pedimos, para ver esto y disfrutar de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Cuál es tu Padre? Es la pregunta que se nos hacía anoche. Es lo que nos compartía nuestro hermano Leonardo acerca desde ese pasaje, de Primera de Pedro, donde el apóstol, inspirado por el Señor, nos lleva a examinar nuestro corazón por el hecho de que ahí está ese dicho tan común hoy en día que se conoce, que de tal palo tal astilla, pero podemos examinar a la luz de las Escrituras cómo es que Dios dice que como Él es, así también son sus hijos. Y esa es la pregunta con la cual se nos animaba anoche para mirar y meditar en nuestro interior acerca de esa relación que tenemos con ese Padre, el trato que tenemos con Él, ¿sí? Y cómo es la vida que llevamos nosotros confesando con nuestros labios que Dios es nuestro Padre. Si Él es mi Padre, también nos enseñaba hoy nuestro hermano Nacho, tenemos esa certeza de que Él nos va a corregir y se va a ocupar de nosotros, de guiarnos por senderos derechos, para que cuando nosotros nos vamos a desviar a una o izquierda, a un lado o al otro, como buen Padre se va a ocupar a la perfección de nosotros. Me acuerdo, una vez mi mamá me hace una pregunta, y no hace mucho tiempo, y se puso mal, no recuerdo bien por qué, pero estaba llorando y me preguntaba si ella me supo cuidar como tenía que ser. Y creo que esa es una de las preguntas que puede hacerse todo padre, o examen que puede hacerse todo padre. Pero la realidad es que el cuidado que Dios da para con sus hijos es sublime. Y de eso se aprende también de eso también se aprende el cristiano, y es el trato que da para con los suyos. Muchas cosas se nos pueden escapar como hombres, o a un papá o a una mamá, pero a Dios no se le escapa nada. Muchas cosas le podemos ocultar a nuestros padres como hijos, pero a Dios, como se decía el otro día, ¿de qué manera podemos burlarlo? ¿Cómo es que cabe en nuestro corazón la idea de decir, voy a ocultar esto a mi papá? ¿Cómo hacerlo? La realidad es que es algo hasta loco de guardar en la cabeza, porque nos engañamos a nosotros mismos. Es algo inconcebible pensar que podemos burlar a Dios. Pero sin embargo, fíjense en cómo es el corazón que de momento llega a albergar ese tipo de pensamientos. Y eso habla de la malicia de nuestro corazón, de lo que hay en nosotros, porque pensamos que burlamos al Señor. Y no es así. Pero, como decía nuestro hermano Nacho, como buen padre sabe cómo corregirnos, y Él ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero ¿para qué palabra tan fuerte para decir cómo es que Dios me azota? ¿Cómo es que Dios...? Bueno, la palabra del Señor nos dice eso, nos enseña eso, que su manera de tratar con nosotros es esa manera en la cual nos va a llevar a examinar nuestros pasos con su palabra, con los medios de gracia que nos ha dado. ¿Y cómo va a saber usted que está siendo tratado por el Señor? Por ese dolor que usted ve y siente, o al ver las Escrituras, que usted ha ofendido a su Padre, que usted ha ido en contra de su voluntad, y que ahora lo lleva a querer despojarse, a confesar ese pecado y seguir disfrutando de esa comunión con Dios que fue interrumpida por el pecado. Entonces, gracias a Dios por el trato que tiene con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, por esa paternidad que es a la perfección. Los versículos que nos tocan en el día de hoy, mis hermanos, son los comienzos de las epístolas, son salutaciones, ¿sí?, de los hermanos que encontramos, por ejemplo, a Pablo, a Pedro, a Judas, y no solamente ellos, creo que hay varios hermanos que van a escribir epístolas. Quizás me faltaría mencionar a Santiago, a Juan, no digo que no estén, pero la forma en la cual ellos se dirigen a la iglesia tiene que ver con una mirada que no no es que se generó en ellos. Esa mirada que tienen ellos para con los santos, para con la iglesia de Cristo, viene del Señor.
porque Dios dice, yo veo a la iglesia así y así es como va a ser. ¿Qué me hace pensar esto? Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, Balaam maldecía al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, o quiso maldecir al pueblo de Israel. Entonces Balac, hijo de Zippor, lo llama, le dice, mira, si te pones de este lado, voy a presentar sacrificios, vos lo vas a mirar de este lado, seguramente lo vas a maldecir, vas a poder hacerlo así. Y no salían palabras de maldición de Balaam para el pueblo, sino que él mismo dice palabras de Dios y dice, bueno, no he notado iniquidad en Jacob ni perversión en Israel. ¿Pero por qué es esto? Porque uno, mientras que Dios dice eso, en boca de Balaam, de repente uno ve el comportamiento de Israel y ya hasta ese entonces quizás ya habían tentado como 10 veces al Señor en su proceder. Sin embargo, lo que Dios está mirando es a su pueblo, al Israel de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, y no por lo que está aconteciendo en medio de ellos. ¿Me explico? Entonces, la mirada que Dios tiene es una mirada que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y de repente pueden llevar a decepcionarnos inmediatamente por el comportamiento de la persona. O quizás a ponernos contentos y alegrarnos porque las personas tienen un buen comportamiento y decir, bueno, che, la verdad que porque como viven estas personas, son pueblo de Dios, son iglesia de Cristo. Y fíjense cómo podemos inclinarnos de un lado del otro y dejar de mirar las cosas por los méritos de Cristo, por la obra de nuestro Señor, para llevar a mirarnos por nosotros, por la mirada, por lo que el hombre puede hacer. Entonces no es así como Dios mira las cosas, no es así de esa manera. Están hablando a los hermanos, y esta es la forma natural que el Señor ve a su iglesia, hablando de ella que está sembrada por todo el mundo, como lo va a decir Pablo, como lo va a decir Pedro, como lo mencionan así. La iglesia del Señor está en todo el mundo. Pablo, Pedro y Judas van a hablar de esto con convicción, o escriben estas cosas con convicción de la condición en la que se encuentra la iglesia, las iglesias, pensando en las localidades de ellas, y cada una va a ser saludada con ese ánimo de ver a sus hermanos, ¿sí? Siempre hemos hablado acerca del momento de hacernos la idea de que si bien son inspirados por el Señor, pero imagínense tomando pluma, tinta y lápiz, o hoja, y empezar a escribir, y creo que los hermanos lo han mencionado, y se empiezan a hacer memoria de cada uno de ellos. A veces la situación en la que se escribe la carta no da lugar para hacer una salutación para todo el cuerpo, pero por ejemplo, no sé, Romanos 16, sí vemos que saludan, hay lugar para eso. Pero por ejemplo, en la epístola de Juan, lo único que dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Entonces ahí están los hermanos escribiendo, quizás pensando en cada uno de los que van a leer esa carta, lo que están haciendo en ese momento, lo que podrían estar haciendo, las expectativas, o como Pablo dice de Timoteo, que aún recuerda esas lágrimas con la última vez que lo vio, y su fe no fingida que habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice, y así. A estos hermanos les escriben los santos en los cuales están inspirados por el Señor. Pero más allá de la extensión de las epístolas y de saludo o no, mis hermanos, lo que nos tiene que llevar a considerar es la condición en la cual está puesta la iglesia en Cristo. La bendición en gran manera en la cual la iglesia se la muestra limpia, sin mancha, ¿sí? O se la nombra por todas las bendiciones que tiene en Cristo, haciéndose de las promesas, disfrutando de las verdades, en diversos momentos que le toca atravesar, sea en quietud o sea en aflicción, sea que esté en un punto del país o en otro punto del planeta, pero la iglesia de Cristo sigue siendo su iglesia y el Señor no cambia su mirada para con ella. No va a alterar la mirada para con ella. El saludo que reciben los hermanos, las iglesias, cada una en particular, no son palmadas en la espalda. No son palabras de aliento para levantar el ánimo a los depresivos y estresados. No contienen palabras que alimentan el ego, no contienen el apaño para el pecado y no exaltan las virtudes de hombres o mujeres que optaron por un buen camino a seguir. No encontramos eso en las epístolas, ni tampoco se trata de eso. Cada carta, según a quien es dirigida,
Sin duda vemos que van a tratar situaciones diferentes, particulares, de cada una de la congregación, a personas distintas, pero no dejan de contener o estar escritas bajo un mismo lenguaje, de un mismo Señor, de un mismo emisario, que es nuestro buen Dios, que cuida de su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha. Entonces eso es lo que tenemos en las salutaciones, como empiezan nuestros hermanos y en el contenido. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, la llaman como tal, ¿sí? Tal como la ven, esposa de Cristo, con las virtudes y la condición o estado que provienen de un esposo que la ama, la sustenta y la cuida. Así es como la ven y así es como van a escribir las epístolas a nuestros hermanos, inspirados por el Espíritu Santo. El saludo de Pablo, por ejemplo, déjenme ir a la epístola de Corintios, pero el saludo de Pablo va inspirado por Cristo, va dirigido a una congregación local allí en Corinto, como se menciona, y si bien son muchas las situaciones en las que se están dando para tratar y ordenar, como lo ha estado enseñando nuestro hermano Federico, fíjese que eso no anula la vista de Pablo o no va a interferir en su manera de ver a los santos por lo que está aconteciendo. ¿Por qué digo esto? No les comienza diciendo, miren, la realidad, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los que están en Corinto, a los que están haciendo cualquier cosa, ya van a ver. Por ejemplo, no empieza diciendo eso. No. Pablo se entera por los hermanos de Cloé lo que está aconteciendo, dice, va a ahondar luego en cada punto, pero no empieza tomando las cosas de esa forma, no empieza hablando de que, bueno, no es que se agarra un enojo contra los santos y empieza, ahora van a ver cómo empiezo a escribir en contra de ustedes, y no, de ninguna manera. Pero él empieza a describir acerca de la iglesia de Cristo como tal. ¿Por qué? Porque su esposo se dio a sí mismo por ella, para presentársela, como les decía hace rato, una iglesia pura, sin arrugas, sin manchas, una iglesia gloriosa. Y el Señor va a tratar con su iglesia y va a sacar todo aquello que no le pertenece a ella, pero en ningún momento la deja de ver como tal. En ningún momento la llama de otra manera, en ningún momento le va a cambiar su nombre, sigue siendo su esposa y su amor es inalterable. Pablo dice que la iglesia que está en Corinto le pertenece a Dios, apartados, consagrados, santificados en Cristo Jesús, partícipes del mismo llamado por el Evangelio, esta buena noticia, con la finalidad de vivir una vida santa conforme a su dueño, conforme a quien le pertenece. Esa vida nueva, ¿sí? Esa novedad de vida. Pues, como vimos anteriormente, él dice que están santificados en Cristo porque Cristo mismo se dio al Padre, se entregó al Padre para hacer esta voluntad. Yo me consagro por mis hermanos, como lo vimos en el Evangelio de Juan. Y eso es lo que van a reflejar una y otra vez nuestros hermanos en las epístolas, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Van a remarcar eso cuando empiezan a hablar de la iglesia. Ustedes son esto por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, no por lo que ustedes son. Sé las cosas que están pasando en Corinto, sé que pasa esto, sé que pasa esto, sé que hay divisiones en ustedes, sé que están haciendo esto, sé que está pasando esto, pero la iglesia de Cristo es la iglesia del Señor y Él se va a ocupar de ella y la va a limpiar como tiene que ser, pero Él la llama santa. Él la santificó y la va a presentar de esa forma. Con el correr del tiempo lo va a hacer. Con lo que tenga que ordenarse se va a ordenar, pero eso no altera la mirada de Cristo para con su iglesia. No pasa eso. Vimos a nuestro Señor entregándose voluntariamente para santificar a su iglesia, a su pueblo, a los hijos que el Padre le dio. Esos hermanos a los que Pablo se dirige, mis hermanos, vuelvo a decir lo mismo, inspirado por Dios, se les recuerda el fin de su llamado. ¿Por qué fueron llamados? Ustedes fueron llamados para ser santos. Para eso fueron llamados. Les recuerdan el propósito, para qué están, apartados para Dios, un pueblo que refleja
que debe reflejar el carácter de Dios, de aquel que dio a su Hijo para hacer de ellos su tesoro, una iglesia en la que cada uno de los que las componen, sin lugar a dudas, cargan con un cuerpo de pecado, con un cuerpo de muerte. Por ejemplo, lo que nos dice Romanos capítulo 7. Dios la ve santa, pero no podemos negar que cada uno de los que componen la iglesia lidian con estas cosas cada día. Y a ellos les escribe, ¿sí? Pero eso no frustra el llamado en los cuales la iglesia tiene que vivir o puede vivir, vuelvo a lo mismo, por los méritos de Cristo. Entonces lo que se está haciendo hincapié es en el hecho de ver la condición en la que Cristo ha puesto a su iglesia, la capacidad que le ha dado para que ella pueda, a pesar de todo esto que le toca atravesar o con lo que tiene que luchar o enfrentar cada día o resolver los conflictos que tenga que tener, no saque de vista en qué posición la puso Cristo, en Él, y que pueda seguir disfrutando del diario vivir de la comunión con su Señor. No ignoramos las cosas que puedan pasar. No se ignoran las cosas que pasan. Hay algunas que duelen, otras más que otras. Pero sin embargo, esto tiene que llevar a ver a la iglesia como nuestro Señor la ve, y Él la ve de esta manera. Y así es como nuestros hermanos se dirigen a ella. Pablo no les escribe a perfectos, sin pecados, que no tienen conflictos para tratar, o cosas a poner en orden. Pablo escribe a hermanos que pecan como usted y como yo, y no estoy hablando de una liberalidad para pecar, sino que aún en esa lucha contra el pecado, Pablo escribe a hermanos que han recibido la capacidad en Cristo de tratar con eso, de ocuparse en ese pecado, por la gracia de su Señor, arrepentirse, examinarse, exhortarse los unos a los otros, animarse los unos a los otros y disfrutar de la comunión con su Señor. Pensaba, me acordaba cuando la Escritura dice que Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, y eso menciona, Samuel está hablando cuando es quitado el reino a Saúl y se va a dar a David. Pero uno inmediatamente dice, bueno, si así es el corazón de David, la verdad que es una frustración por todo lo que se puede ver en él, en lo que hizo, porque mucho salmo, y después termina haciendo cualquier cosa con lo de Betsabé o con sus hijos. Pero la realidad es que el corazón que Dios pone en David habla de un corazón que incluso responde cuando él es amonestado por su pecado. Es un corazón que responde a Dios. Y así es como también la iglesia se encuentra en esa capacidad de responder a Dios, de responder a su Señor y seguir caminando. O hay pecado, bueno, es amonestada por su pecado, por su falta, es confrontada con su pecado. Pero a la vez también le lleva a poner la mirada y la esperanza en Cristo, que es poderoso para perdonar todo pecado. Y no perder de vista lo que Cristo, su Señor, su buen esposo, ha hecho para ella, por ella. ¿Por qué David responde de esa forma? Bueno, por la operación del Espíritu Santo que Dios hizo en nuestros corazones, como también lo hizo en David. El Espíritu opera en nosotros, pero nosotros para también darnos ese corazón que responda a lo que Dios está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor Jesucristo. Y esto no tiene nada que ver con una capacidad auditiva mejor que puede tener uno del otro, sino que habla de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros para poder escuchar la voz del Salvador y seguir sus pisadas. Y no solamente escuchar la voz una vez al principio cuando Él nos salva, sino que seguir escuchándolo todos los días de vida que Él nos da en este mundo y disfrutar de su voz por la eternidad. Entonces hablamos de una obra en los santos
que escapa a la capacidad de los hombres, sino que nos habla de una obra sobrenatural, y por eso es que nuestros hermanos se dirigen a la iglesia de esa forma, porque ellos ven de la forma en la cual Cristo ve a la iglesia. Y es triste cuando quizás nosotros no vemos a la iglesia de esa manera y empezamos a decir, no, la iglesia de Cristo, no sabes lo que son esos. La realidad no sabes lo que es eso. No, ¿qué me puedes decir de aquel? ¿Qué me puedes decir de aquella? ¿Qué me puedes decir de este? ¿Qué me puedes decir de aquel? Hermanos, estamos hablando de la esposa de Cristo, de la iglesia de Cristo, y más allá de que nos vamos a encontrar, usted se puede desilusionar conmigo, y puedo pecar y ofenderlos, pero eso, mis hermanos, no va a torcer lo que el Señor dijo y dice acerca de su iglesia. Eso no es así. Los hombres nos vamos a equivocar, los hombres vamos a pecar, pero el Señor Jesucristo es el que dio su vida por ella. Pero el escritor que tenemos acá en Corinto, Pablo mismo, amplía la extensión de ese llamado, mostrándonos el poder de Dios en su Evangelio para atravesar fronteras, ¿sí? Para atravesar fronteras, culturas, costumbres, tradiciones, confirmando que aquellos que invocan el nombre de Cristo van a responder a este llamado de esta misma forma a ser santos por la obra de Cristo. Es por eso que el Evangelio es un idioma en el cual se habla en todos lados donde se invoca el nombre de Cristo. Ustedes van a recordar lo que sucede en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando están esos 120 reunidos ahí en un lugar en oración, y de repente aquellos que habían venido de diferentes lugares escuchan hablar las maravillas de Dios en sus respectivos idiomas, y se asombran y se sorprenden ante la situación. Y el Evangelio es lo que empieza a hacer, es lo que hace eso. El Evangelio, mis hermanos, va más allá y transforma las vidas, se encuentren a donde se encuentren. Por eso es que Pablo dice en su salutación, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Cristo, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿sí?, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. Entonces lo que nos lleva a considerar es que la iglesia del Señor, los santos de nuestro Señor, que se encuentren acá, en otro lugar, esto nos lleva a pensar lo que dice la Escritura, que el fundamento del Señor está firme. El fundamento del Señor está firme teniendo este sello. ¿Cuál? Que conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la característica de la iglesia de Dios. Así es como su Señor la ve. No se va a alterar esto porque Dios hizo la obra por medio de su Hijo para santificarla, y ella va a buscar lo de su amado. Ella va a buscar lo de su esposo. Se va a apartar de iniquidad para conformarse a la imagen de su esposo y mostrar su carácter a donde esté. No importa la cultura, no importa la bandera, no importa el país, no importa la provincia, la ciudad. Eso queda de lado. Eso queda de lado. Y si me voy al sur de Argentina, ¿qué voy a encontrar si encuentro santos en aquel lugar? Bueno, si invocan el nombre de Cristo, se apartan de iniquidad. Buscan ser como su Señor cada día. ¿Y qué pasa si cruzo la cordillera de los Andes y me voy para el lado de Chile y encuentro santos en aquel lugar? Lo mismo. ¿Y qué pasa si cruzamos el charco del Río de la Plata y nos vamos a Uruguay? Encontramos lo mismo, santos que invocan el nombre de Cristo y se apartan de iniquidad, llamados a ser santos. ¿Y qué pasa si vamos a la Triple Frontera? Lo mismo. ¿Qué pasa si nos vamos a La Paz, Santa Cruz? Lo mismo. ¿Qué pasa si nos extendemos más arriba? Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela. Perdón, Ecuador, Colombia, Venezuela. Lo mismo. ¿Y qué pasa si me voy, no sé, a cualquier lado, a Europa? Van a encontrar lo mismo. Porque el Señor mismo es el que dio su vida por todos sus santos que se encuentran dispersos por todo el mundo.
Usted me puede decir, bueno, los países que mencionó, la mayoría, quizás se puedan entender porque hablan bien el español. No tiene nada que ver eso. Hay una ventaja para los que hablamos español, quizás de entendernos en el lenguaje, pero el lenguaje del Evangelio, mis hermanos, no se aprende de una manera de decir, bueno, esto lo aprendí en la escuela, esto me lo enseñó el gobierno, el país. El lenguaje del Evangelio es el lenguaje sobrenatural, que habla de una nueva vida, de una regeneración en el corazón. Eso es lo que sucede. Y me llama, el Señor me llama a ser santo como Él es santo, como se nos compartía nuestro pastor Leonardo Noche. Y la iglesia con gozo va y responde al llamado, porque se entrega voluntariamente a su Señor. No es que la están amenazando o apuntando con algo para decir, haces esto o nada. Se entrega voluntariamente y con gozo. No hay que estar forzando a nadie para decir, tengo que procurar ser como mi Señor. Es cierto, después nos animamos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, pero esta obra, si Dios la empezó en alguien, la va a perfeccionar y la va a terminar. Y si el hombre se fuera a la luna, a Marte, o donde sea, y si Dios lo salva, mis hermanos, va a hacer la obra en el corazón, lo va a cambiar y lo va a llevar a poner los ojos en Cristo y a vivir para su Señor apartándose de iniquidad. No se preocupe por esas cosas ni se haga ese tipo de preguntas. Pero el Señor tiene su pueblo santo, disperso por todo el mundo, y ellos buscan ser como su Señor. Pedro, por su parte, igualmente inspirado por Dios, fíjense en que la epístola de Pedro cambia la situación, cambian los hermanos, ¿sí? Son otras personas, pero no dejan de pertenecer al mismo pueblo, no dejan de pertenecer al mismo Señor. Puede ser que sea otro idioma, otro lenguaje, pero no dejan de pertenecerle a Cristo. La situación es diferente. Pedro, mirando la vida de sus hermanos, a los cuales le va a escribir, a los que están allí, en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, podría comenzar escribiendo y destacando las virtudes de los hombres y decir, Pedro, apóstol de Jesucristo, a esos santos valientes que están en Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, que resisten las pruebas por su Señor con ese valor y coraje, no como aquellos de Corinto con los cuales Pablo está relegando de aquel lado. Fíjense que Pedro podría gloriarse de la condición, del comportamiento de ellos, pero tampoco y permítame decirlo así, porque esto que están viviendo es por causa de Cristo, es el Señor, que si hay algo bueno en la iglesia a la cual Pedro le escribe, es por los méritos de Cristo, es Cristo lo que se ve en ellos. Pedro no se está gloriando, ni tampoco esto que ellos viven altera también la mirada de Pedro para mirar más allá de lo que está escrito, de lo que tiene que ver. Porque sabe que si esto que está viviendo así de esta forma, es porque su Señor Jesucristo ha hecho esta obra en sus corazones para que lleven a vivir de esta manera. No por los méritos de los hombres, no por ellos, no por ellos, de ninguna manera. De ninguna manera. Estos hermanos que están sembrados, quizás algunos están atravesando otro momento, están siendo perseguidos por causa de Cristo, están siendo afligidos, están pasando diversas pruebas, pero Pedro se dirige de otra forma hacia ellos. A ver, Pedro no se dirige de otra forma hacia ellos, eso es lo que quise decir. Sigue mirándolos como santificados en Cristo. Sigue mirando esa obra que Dios hizo por medio de su Hijo en ellos. No hay otra cosa. No hay obra de los hombres. Lo que estoy viendo es el cuerpo de Cristo tal cual como su Señor nos enseña, nos dice que va a vivir y va a atravesar en este mundo. No se deja llevar por las victorias que pueden pasar en el día. Los hermanos si han resistido a la tentación, si es que se han sometido a las autoridades. No dicen, wow, qué hermanos tan valientes y cómo se someten. No, Él los ve como tales, como los ve su Señor. Tampoco se altera la mirada en este momento. Entonces Él los ve y dice, ustedes fueron elegidos según la presencia de Dios
Y esto se escribe, se traduce como prognosis, ¿sí? Que es un conocimiento anticipado, y esto no es una adivinación de Dios del futuro, sino que Él lo ha ordenado todo según su decreto eterno, en ellos, poniéndolos en Cristo según su beneplácito, antes de la fundación del mundo. No sobre la marcha, no es que estas cosas Dios las va haciendo como malabares según lo que se está dando y Dios está viendo cómo se puede arreglar con las cosas que están sucediendo. No, de ninguna manera. Y esta misma palabra el apóstol lo va a usar cuando estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles y dicen que Cristo fue entregado por el determinado y anticipado consejo de Dios, considerando que los hombres hicieron esto con Cristo, pero dice que esto, lo que Dios hizo con lo que está sucediendo, Dios lo va a encaminar para bien, como lo dice también después en Génesis capítulo 50, con lo que hicieron los hermanos de José con él mismo. Es lo que sucede en Cristo, ¿sí? A ellos estaban pensando sacarse Jesús de encima y el Señor lo lleva para ponerlo como Señor y como Cristo para su pueblo. Entonces todo esto está encaminado según Dios, ellos están así puestos en Cristo. Y Él escribe a esos elegidos, a esos en los cuales también el Espíritu Santo ha operado para consagración, para santificación por el Espíritu, para obedecer. Y el hecho de que se mencione el Espíritu Santo acá no es una contradicción, porque Él es el que opera en nosotros, Él es el que nos convence de pecado, Él es el que hizo esa obra en nosotros, quien se nos ha dado un corazón nuevo, como les compartí anteriormente, y ese deseo de responder ahora en obediencia, cuando antes mi vida era una pura rebelión contra Dios. Eso es lo que sucede acá. Entonces escuchamos otra vez la voz del Salvador, nuestro pastor, y seguimos, ¿sí? No a mi manera, sino como Cristo, el pastor y obispo de nuestras almas, lo ha establecido y como lo es Él, santo. Entonces también estos hermanos que están acá, atravesando tribulación, de esa misma forma, también ellos están llamados en esa condición en la que están ahora para seguir a Cristo y vivir por Él. Y una vez más el apóstol les recuerda esto y los anima con estas palabras. Y fueron rociados con la sangre de Cristo. Ustedes van a recordar que el autor de Hebreos una y otra vez nos lleva a considerar que la sangre de los machos cabríos o de los animales que se ofrecen no tienen la eficacia y la capacidad de limpiar el pecado, sino que es para algo momentáneo de un culto ceremonial. Pero sin embargo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese derramamiento de sangre por el cual hay expiación de pecado ahora por Él, sí puede limpiarnos por completos y de manera excelente, completa, total. Y eso es lo que el apóstol les está diciendo. Así es como hizo la obra el Señor de estos santos que están aquí. Así es como Cristo los ve. Entonces, la capacidad de soportar el fuego, la prueba del fuego, el amar al que no ven, invocar a aquel Padre invocar a Dios por Padre, el hecho de ser santos, gustar la benignidad de Dios, desechar la malicia, alimentarse de Cristo, edificarse mutuamente, abstenerse de los deseos carnales, someterse a las autoridades, estar sobrios y velar, no nos habla de personas que fueron llamadas por Dios por sus méritos. Nos habla de una vida transformada por el Espíritu Santo, santificados por Dios, en su Hijo Jesucristo. Por eso es que se puede describir todo eso de los santos, porque es una obra de Cristo y no de ellos. Judas, mis hermanos, por su parte, igual que inspirado como Pedro y Pablo por el Espíritu Santo, dice a los llamados, dando por sentado que si los llamó, también los ha santificado Dios, su Padre, en su Hijo Jesucristo. Y esto nos recuerda las palabras del mismo Pablo cuando habla en Romanos, cuando dice que a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces lo que Judas hace es ver una mirada completa también de la obra de Cristo en estos santos. Eso es lo que está haciendo. A pesar de que hay en medio de ellos falsos maestros a los cuales el Señor se va a ocupar y la iglesia van a sacarlo o se van a ocupar de tratar con ellos, pero también fíjense que no anula o no tuerce la mirada de ver a los santos a los cuales se dirige Judas.
No es así. Que ellos son guardados mediante la fe, ya que están en manos de Cristo y las del Padre, y de allí nadie los puede arrebatar. Y eso es algo de lo cual también debe permanecer en nuestro corazón, porque ¿qué manos más poderosas para cuidarnos y guardarnos a sus santos que la de nuestro Señor Jesucristo y la de nuestro Padre? No hay otro como Él, que pueda guardarnos y guardarnos en sus manos. A ver, estamos en sus manos, dice el Señor, y de allí nadie las puede arrebatar. Nadie las puede sacar. Una garantía de que la obra de Jesucristo es eficaz para sostener y guardar a todos los que el Padre le dio y no perder a ninguno de ellos. Y gracias a Dios por eso, por su Hijo Jesucristo. Gracias al Señor por su obra. Gracias al Señor por esa seguridad que le da al alma de que esto no depende de nosotros. Esto es por Él. Esto es por lo que Él hizo. Gracias a Dios por eso. Por eso también nos tiene que llevar a considerar que por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder, porque estamos en ese camino del cual es de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Él, estamos en sus manos. Él no apagará el pábilo que humea, ni quebrará la caña cascada. ¿Por qué? Porque Él es el que sostiene. Él es el que guarda a sus santos. Él es el que se consagró, el que se santificó por ellos. Y no los hombres. Por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las tres salutaciones, mis hermanos, como vemos, reposan no en la habilidad de pobres criaturas, sino en el poder de Dios, en la operación del Espíritu Santo, en los méritos de Jesucristo. Nos habla de ese poder del Dios Trino que hace una obra sobrenatural en el corazón para que le obedezcan, para que escuchen su voz y para que ahora esté esa disposición en el corazón para seguir la santidad de su Señor, como se nos compartió hoy a la mañana. Son llamados a ser santos. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, podemos considerar pasajes como los de Ezequiel o Jeremías, cuando nos habla de ese pacto y esa obra que hace Dios consigo mismo para cambiar y mudar el corazón de la persona. Yo mismo, dice el Señor, yo mismo, cuando sea santificado en ustedes, delante de sus ojos, los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré agua sobre vosotros, agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis preceptos y los pongáis por obra. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto después el escritor de Hebreo lo va a escribir y hace mención a la obra de Dios, cumplida a la perfección en el pacto por medio de su Hijo Jesucristo. Este pacto es cumplido en Cristo, se lleva a cabo. Y por esto es que lo que hacemos hincapié para que nos consideremos en todo tiempo, mis hermanos, es que la salvación, la santificación, la justificación y la redención le pertenecen al Señor. No reposa en la cualidad o la habilidad de los hermanos que componen la iglesia. Si algo bueno se ve en usted, es la gracia de Cristo que Él ha derramado en usted.
No se fíe de que estés el bueno, el alabador, el que más lee la Biblia, por favor. Eso va a llevar a hacerle mal a su corazón y a generarle orgullo y mirar a su hermano de otra forma. Si estamos en pie y si hay algo bueno y es de edificación entre los santos y es dicho de considerar, es digno de considerar, le pertenece a Cristo. Es lo que Él hizo en usted y aprendemos de Él. Amén. Bien, hermanos, espero que haya sido claro, espero que sea de ánimo y haya considerado cómo el Señor ve a su iglesia y no se altera la mirada de ella, más allá de las situaciones particulares que pueda atravesar, sea aflicción o quietud, pero Cristo la mira como tal. Gracias a Dios por su Hijo, por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu Hijo amado, en quien tu alma tiene complacencia. Gracias por Él, que ha hecho esta obra perfecta y que perdura, y que es una garantía en la cual podemos descansar y reposar nuestra alma, porque has hecho posible aquello que es imposible para nosotros, y es esta santificación. Gracias, Señor, porque no se altera la mirada por lo que podemos hacer, sino por tu misericordia, por tu obra, por tu sacrificio. Y gracias también que porque más allá de que vemos en nosotros las ofensas o pecados, podemos confesarlo, podemos tratarlo, arrepentirnos, Señor, y encontrar misericordia. Y si hay algo bueno, podemos exaltar tu nombre, porque es tu obra en nuestros corazones, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.